Pues voy a empezar con el vídeo 3 de ejercicios del tema 6 de Física y Química de primero de bachillerato, que es el tema de transformaciones energéticas y espontaneidad de las reacciones químicas. El 45 me dice que hay la variación de energía interna que sufre un mol de agua a 25 grados cuando se transforma en vapor de agua a 125 si la presión de una atmósfera se mantiene constante. El sistema sufre una transformación física de agua líquida a vapor a presión constante. El calor absorbido en el proceso a presión constante será el paso de agua líquida a 25 grados a agua líquida a 100 grados, el calor 1. De agua líquida a 100 grados a vapor a 100 grados es el calor de vaporización, y de agua de vapor a 100 grados a agua de vapor a 100 grados a 125 grados es Q2. Q1 será, haciendo operaciones, 5.643 julios. QV es N por el calor latente de vaporización, que es 40,5 por 10 a la 3 julios. El Q2 me da, haciendo operaciones, 864 julios. Así que el calor total será 47 kilojulios, que es mayor que cero, calor que absorbe el sistema. La variación de volumen que sufre el sistema, el volumen 1 del agua es 18 gramos por 1 mililitro, 1 gramo son 18 mililitros, y V2 del vapor a estas condiciones son 32,6 litros. Así que la variación de volumen que ha sufrido el sistema son 32,6 litros. La variación el trabajo es la presión por la variación del volumen, y me da menos 3,3 kilojulios, que es un trabajo de expansión, y por lo tanto la variación de energía interna será 43,7 kilojulios. El 48 me pide que dibuje un diagrama energético que refleje la evolución de una reacción en el apartado A, exotérmica y rápida, que es, me piden varios apartados. De forma general podemos decir que la exotérmica se relaciona con la entalpía de reacción y la rapidez con la energía de activación. Según esto, una exotérmica y rápida es el primer esquema que veis a continuación. Una endotérmica y rápida es el segundo diagrama energético. La C sería una exotérmica y lenta, y la D una endotérmica y lenta. El 49 me dice que calcule la variación de energía interna que tiene lugar en la combustión de 50 gramos de ciclohexano líquido si el proceso tiene lugar en condiciones estándar. Primero escribimos la ecuación de combustión del ciclohexano, C6H12 más 9 de oxígeno para dar 6 de CO2 más 6 de agua. A partir del sumatorio de las entalpías de los productos menos reactivos, si hacemos las sustituciones de los datos que nos dan, me da una entalpía de reacción de menos 4.014 kilojulios por mol. Si sabemos que la variación de entalpía es igual a la variación de energía interna más incremento de NRT, incremento de NRT me da, lo puedo calcular, me da menos 7.429 julios, que son menos 7,4 kilojulios, de donde la variación de energía interna me daría menos 4.007 kilojulios por mol de ciclohexano. Para 50 gramos de ciclohexano, como sabemos su masa molar, me dará menos 2.385,11 kilojulios. Por lo tanto, la energía interna ha disminuido 2.385 kilojulios. El 51 me dice que el sulfuro de carbono reacciona con el oxígeno. Según esta reacción, me pide la entalpía de formación del sulfuro de carbono y el volumen de dióxido de azufre emitido a la atmósfera en una atmósfera de 25 grados cuando se ha liberado una energía de 6.000 kilojulios. La ecuación de la reacción es la que veis ahí.
usamos la entalpía de los productos menos la de los reactivos. Si sustituimos los valores, la entalpía de formación del sulfuro de carbono me da 85,7 kilojulios por mol. Para el apartado B, como se ha liberado en 6.000 kilojulios, me dan 11,2 moles de CO2 que se liberan a la atmósfera, y a partir de la ecuación de Clapeyron, si despejamos el volumen, me da 273 litros de dióxido de azufre que se desprenden. El 52 me dice que el sulfuro de zinc reacciona con el oxígeno y hallar la energía que se desprende cuando reaccionan 17,6 gramos de sulfuro de zinc en condiciones estándar. Hallamos la entalpía de la reacción haciendo el sumatorio de la entalpía de los productos menos la de los reactivos sustituyendo, me da menos 236,1 kilojulios por mol. Luego la entalpía empleada por esa masa será 17,6 gramos de sulfuro de zinc, lo pasamos a moles y multiplicamos por la entalpía por mol y me da 42,67 kilojulios. El 53 me dice las entalpías de formación estándar del monóxido de carbono y del agua son, me las dan ahí, calcular el calor de absorbido o cedido, especificarlo cuando reacciona una tonelada de carbono con vapor de agua para formar hidrógeno molecular y monóxido de carbono. La reacción sería carbono más agua para dar H2 más CO. La entalpía de la reacción es la suma de los productos menos la de los reactivos y hago las operaciones me da 131,9 kilojulios por mol, que como es positiva es calor o energía absorbida, de donde 10 a la 6 gramos de carbono por 131,9 kilojulios por cada 12 gramos, que es un mol, sería 1,1 por 10 a la 7 kilojulios que se absorbe. El 54 me dice que las entalpías estándar de formación del agua y del CO2 son respectivamente las que me dan ahí. Calcular el valor de la formación del etano, sabiendo que su entalpía de combustión es la que me dan. ¿Qué cantidad de calor a presión constante se libera la combustión de 120 gramos de etano? Queremos calcular la entalpía de la reacción 2 de carbono más 3 de hidrógeno para dar etano a partir de las reacciones 1, 2 y 3 que me dan en el enunciado la formación de agua, la combustión de carbono y la combustión del etano. Aplicamos la ley de Hess, 3 veces la primera más 2 veces la segunda menos la tercera. Vemos que si hacemos operaciones se me van los oxígenos, el agua y el CO2 y me quedan 2 de carbono más 3 de hidrógeno para dar etano, y la entalpía de formación sería menos 84,4 kilojulios por mol de etano. La reacción de combustión del etano la veis ahí, etano más 7 medios de oxígeno para dar 2 de CO2 más 3 de agua. A partir de su estequiometría y el calor de combustión calculamos la energía desprendida al quemar 120 gramos. 120 gramos de etano que lo pasamos a moles por la entalpía por mol me da menos 6.240 kilojulios que se desprenderá. El 55 me dice que el carbonato de calcio se descompone térmicamente en óxido de calcio y dióxido de carbono. Me pide la entalpía normal de la reacción de descomposición, la energía que se necesita para descomponer un kilo de carbonato cálcico si el rendimiento del proceso es del 85%. Queremos calcular la entalpía de la reacción carbonato de calcio para dar CO2 más CaO a partir de las reacciones de combustión del carbono, para la de formación del carbonato de calcio y la de formación de óxido de calcio. Para lo cual, si aplicamos la ley de Hess, sería la primera menos la segunda más la tercera. Vemos que se nos va el carbono sólido, el oxígeno y el calcio. Queda carbonato de calcio sólido más para dar CO2 más CaO, que son 178 kilojulios por mol de carbonato de calcio. Teniendo en cuenta el resultado obtenido y la estequiometría de la reacción, tenemos que un kilo de carbonato, que son 1000 gramos, lo pasamos a moles, y 178 kilojulios por mol con un rendimiento del 85% me daría 2094,1 kilojulios que se necesitan.
A partir de la reacción de fotosíntesis que realizan las plantas verdes, 6 de CO2 más 6 de agua para dar glucosa más 6 de oxígeno, ¿qué volumen de oxígeno desprendido en condiciones estándar se produce por cada gramo de glucosa formado y qué energía se desprende en este proceso? Escribimos la reacción que me dan en el enunciado. 1 gramo de glucosa lo pasamos a moles, 6 moles de oxígeno por cada mol de glucosa son 0,033 moles de oxígeno. A partir de la ecuación de Clapeyron despejamos el volumen y me da 0,81 litros de oxígeno. Para el apartado B, como tengo 2813 kilojulios por mol, un mol que tiene 180 gramos serían 15,6 kilojulios por cada gramo de glucosa. El dióxido de manganeso se reduce a manganeso metal reaccionando con el aluminio, según la reacción que veis ahí, que no está ajustada. Hallar la entalpía de esa reacción sabiendo que las entalpías de formación me las dan ahí también. Y qué energía se transfiere cuando reaccionan 10 gramos de dióxido de manganeso con 10 gramos de aluminio. En primer lugar, queremos calcular la entalpía de la reacción. Ahora ya la he puesto ajustada a partir de las reacciones de formación del óxido de aluminio y del dióxido de manganeso. Aplicamos a la ley de Hess, que son 2/3 la primera menos la segunda. Hago las operaciones y me da que la entalpía de la reacción será menos 597,3 kilojulios por mol de dióxido de manganeso. En el apartado B, si reaccionan 10 gramos de dióxido de manganeso con 10 gramos de aluminio, hemos de ver primero cuál es el reactivo limitante. 10 gramos de dióxido de manganeso lo paso a moles, 4/3 de moles de aluminio por cada mol de dióxido de manganeso y 27 gramos de aluminio por cada mol de aluminio me dan 4,13 gramos de aluminio. Así que necesitamos 4,13 gramos de aluminio y disponemos de 10. Así que se consumirán los 10 gramos de dióxido de manganeso, es el reactivo limitante, y nos sobrará aluminio. Para calcular la energía de reacción partimos pues de los 10 gramos de dióxido de manganeso, que es el reactivo limitante. Que lo pasamos a moles, multiplicamos por la entalpía molar y me dan menos 68,85 kilojulios que se desprenderán entre la reacción. En 58 me dice que las entalpías de combustión del etano y del eteno son menos 1560 y menos 1410. Me pide el valor de la entalpía de formación para el etano y para el eteno. Y razonar si el proceso de hidrogenación del eteno a etano es un proceso endotérmico o exotérmico y calcular el calor que se desprende en la combustión de 50 gramos de cada gas. Las reacciones de combustión ajustadas serían para el etano C2H6 más 7 medios de oxígeno para dar 2 de CO2 más 3 de agua y para el eteno C2H4 más 3 de oxígeno para dar 2 de CO2 más 2 de agua. Usamos la reacción, la entalpía de la reacción, la sumatoria de los productos menos reactivos. Para el etano, si hago operaciones, me da que la entalpía de formación del etano es menos 84,7 kilojulios por mol y en el caso de la combustión del eteno, la formación del eteno me da 51,2 kilojulios por mol. La reacción de hidrogenación del eteno a etano es C2H4 más H2 para dar C2H6. La entalpía de la reacción son los productos menos reactivos. Sustituyo los valores y me dan una entalpía de reacción de menos 135,9 kilojulios. Así que es una reacción exotérmica. Para el apartado C, a partir de la masa molar del etano y del eteno, tenemos que 50 gramos de etano, si lo pasamos a moles, y lo multiplicamos por la entalpía molar, me da menos 2600 kilojulios que se desprenden, y para el eteno, si hago lo mismo, me da menos 2518 kilojulios. En 60 me dice que la descomposición explosiva del trinitrotolueno, que es el TNT, se puede expresar según la ecuación que me ponen ahí. Me pide la energía obtenida al descomponer 1 kilo y determinar el volumen ocupado por los gases liberados en la descomposición a presión atmosférica y 500 gramos. Entonces, como queremos hallar la energía implicada en la reacción, escribimos la reacción a partir de las reacciones de la formación del trinitrotolueno, de la formación de monóxido de carbono y de agua, vapor, gas. Aplicamos la ley de Hess
multiplicamos la primera por 2, le damos la vuelta, 7 veces la segunda y 5 veces la tercera, se me van los carbonos, el hidrógeno y el oxígeno, y me queda la ecuación que yo estaba buscando y me da menos 1854 kilojulios por cada 2 moles de TNT. Ahora ya podemos hallar la energía de 1 kilo de, que son miligramos de TNT, y serían menos 4084 kilojulios que se desprenden. Seguimos en el 60, calculamos los moles de TNT. Los miligramos lo pasamos a moles, son 4,41 gramos. A partir de la estequiometría de la reacción se formarán 15,4 moles de monóxido de carbono gas y 6,6 moles de nitrógeno gas. De agua se formarán 11 moles. En total, si sumo todos los moles gaseosos, son 33 moles de sustancias gaseosas, y si usamos la ecuación de Clapeyron con las condiciones que me dan, serán 2092 litros de sustancias gaseosas que se liberan. La gasolina es una mezcla compleja de hidrocarburos que suponemos que equivale a hidrocarburos saturados de la fórmula C8H18, que es el octano. Me pide el calor que se desprende en la combustión de 50 litros de gasolina, me da la densidad, hallar la masa de CO2 que se emite a la atmósfera en esta combustión y si el consumo del vehículo es de 6 litros en 100 kilómetros, qué energía se necesita por cada kilómetro. Queremos hallar la energía implicada en la reacción de combustión de la gasolina, utilizando la ecuación del sumatorio de productos, de la entalpía de productos menos la de los reactivos, me da menos 5080 kilojulios por mol de octano. Si tengo 50 litros de gasolina, los paso a gramos, me da 39 por 10 a la 3 gramos de octano. Si lo paso a moles y utilizo la entalpía que me acaba de dar antes, me da 1,74 por 10 a la 6 kilojulios que se desprenden. A partir de la estequiometría de la reacción, como tengo 39 por 10 a la 3 gramos de octano, lo divido por su masa molecular, 8 moles de CO2 por cada mol de octano y 44 gramos que pesa cada mol de CO2 me dan 120,4 por 10 a la 3 gramos de CO2 que se desprenden. Y en el apartado C, si son 6 litros cada 100 kilómetros, son 60 mililitros por kilómetro. Por la densidad y por la energía me dan 2085 kilojulios por kilómetro. El denominado gas de síntesis se obtiene al calentar carbón a temperaturas elevadas en presencia de vapor de agua, obteniéndose hidrógeno molecular y monóxido de carbono. Primero me pide que formule la reacción obtenida del gas de síntesis, calcular el calor intercambiado cuando reaccionan 150 gramos de carbón, suponiendo que su contenido en carbono es del 80% en masa, y el volumen de monóxido de carbono que se desprende en la reacción, a 2000 milímetros de mercurio y 300 grados centígrados. La reacción que nos piden es carbono sólido más agua gas para dar hidrógeno gas más CO gas. Calculamos la entalpía de esta reacción a partir del sumatorio de productos menos los reactivos, y si sustituimos la entalpía de la reacción me da 132,3 kilojulios. Si tengo 150 gramos de carbón de un 80% y lo paso a moles, lo multiplico por la entalpía molar y me da 1323 kilojulios que se necesitan. Para el apartado C, si tengo 150 gramos de carbón en 80% y un mol de carbono que tiene 12 gramos, son 10 moles de carbono que reaccionan. A partir de la estequiometría de la reacción comprobamos que también se obtienen 10 moles de monóxido de carbono, porque es 1,1. Por lo tanto, utilizando la ecuación de Clapeyron, P por V igual a NRT, el volumen será 178,5 litros de monóxido de carbono.
El 63 me dice que un calorímetro con 50 mililitros de una disolución 2 molar de ácido nítrico se añade 50 mililitros de una otra disolución 2 molar de hidróxido de sodio, comprobándose que la temperatura del calorímetro sube de 21 a 32 grados. Me piden la variación de entalpía de la reacción de neutralización del ácido nítrico en kilojulios por mol, y si este resultado experimental se puede considerar totalmente válido, qué errores pueden haberse cometido. La reacción ajustada de la neutralización ácido-base es ácido nítrico más hidróxido de sodio para dar nitrato de sodio acuoso más agua. El calor que desprende esta reacción se invierte en aumentar a volumen constante la temperatura de los 100 mililitros de la disolución, luego el calor a volumen constante será M por el calor específico por la temperatura final menos la inicial y me da 4,6 kilojulios que absorbe la disolución. Teniendo en cuenta que consideramos, como se nos dice, que la densidad de la disolución es la del agua, 1 gramo por mililitro, y el calor específico también es el del agua, 4,18 kilojulios por kilogramo grado centígrado. En los 100 mililitros de disolución había 50 mililitros de una disolución 2 molar de ácido nítrico, que son 2 por 0,05, 0,1 moles. Y los mismos de sosa. Luego, el calor cedido en la reacción de neutralización a volumen constante por mol será 10 veces mayor, es decir, menos 46 kilojulios por mol de ácido nítrico. Y como no hay variación en el número de moles gaseosos en la reacción, la entalpía de la reacción es el calor a volumen constante, que será menos 46 kilojulios por mol de ácido nítrico. Descartando errores experimentales de medida de temperaturas, de volúmenes y de concentraciones, hemos considerado que la densidad de la disolución era la misma que la del agua y que su calor específico también era el mismo que el del agua, lo que es solo una aproximación. Además, el volumen no permanece estrictamente constante y el calorímetro no estará absolutamente aislado, con lo que parte del calor generado en la reacción de neutralización se transmite al entorno y no se tiene en cuenta para calcular el calor desprendido. En el 64 me piden que escriba y ajuste las ecuaciones de combustión del ácido butanoico, el hidrógeno y el carbón, que indique cuáles de los reactivos o productos de esas reacciones tienen una entalpía de formación nula en condiciones estándar, que aplique la ley de Hess, explique cómo calcularías la entalpía de formación del ácido butanoico a partir de las entalpías de combustión de las reacciones del apartado A. Vale, en el apartado A, la combustión del ácido butanoico, lo tenéis ahí, C3H7COH más 5 de oxígeno para dar 4 de CO2 más 4 de agua. El hidrógeno sería hidrógeno gas más un medio de oxígeno gas para dar agua líquida. Y el carbón, carbono más oxígeno para dar CO2. Tienen entalpías de formación nulas los elementos, es decir, el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. Queremos hallar la entalpía implicada en la reacción 4 de carbono más 4 de hidrógeno más oxígeno para dar ácido butanoico a partir de las reacciones del apartado A, cuyas entalpías se suponen conocidas. Entonces pongo las 3 reacciones, las veis ahí, aplicamos la ley de Hess, la primera le damos la vuelta, multiplicamos por 4 la segunda y le sumamos 4 veces la tercera, y me quedaría pues menos la entalpía de la primera, más 4 la entalpía de la segunda, más 4 la entalpía de la tercera. Se quema benceno en exceso con oxígeno, en exceso de oxígeno, liberando energía. Formula la reacción de combustión. Calcula la entalpía de combustión estándar de un mol de benceno líquido, el volumen de oxígeno a 25 grados y en 5 atmósferas para quemar 1 litro de benceno líquido y el calor necesario para evaporar 10 litros de benceno líquido. La ecuación de combustión sería C6H6 más 15 medios de oxígeno para dar 6 de CO2 gas más 3 de agua líquida. A partir de la entalpía de reacción, el sumatorio de las entalpías de productos menos la entalpía de los reactivos, si sustituimos la entalpía de combustión me da menos 3.265 kilojulios por mol de benceno. Teniendo en cuenta que un litro de benceno son 10.000 mililitros y que la masa es la densidad por el volumen,
0,879 por 10 a la 3 milímetros son 879 gramos de benceno. Y la estequiometría de la combustión, lo paso a moles, 15 medios moles de oxígeno por un mol de benceno, tendré 84,5 moles de oxígeno que reaccionan. Si utilizamos la ecuación de Clapeyron, a esas condiciones necesitaré 413 litros de oxígeno. Para pasar el benceno líquido a vapor, aunque no sea una reacción química, sino un proceso físico, también podemos utilizar la expresión de ese modelo de las entalpías de productos menos la de los reactivos, que sería la entalpía de vaporización del vapor menos la del líquido, y sería 83 menos 49, 34 kilojulios por mol. Como tengo 10 litros, que son 10 a la 4 mililitros, multiplico por la densidad, lo paso a moles, multiplico por los 34 kilojulios por mol, me da que necesito 3.832 kilojulios. El 66 me dice que el motor de una máquina cortacésped funciona con gasolina que podemos considerar de combustión única octano. Me pide la entalpía estándar de combustión del octano aplicando la ley de Hess, el calor que se desprenderá en la combustión de 2 kilos de octano. La combustión del octano sería CH4 de 18 más 25 medios de oxígeno para dar 8 de CO2 más 9 de agua. Los datos que nos da el enunciado es la formación del octano, la formación del CO2 y la formación del agua. Según la ley de Hess, se puede obtener la ecuación de combustión del octano si invertimos la primera ecuación, multiplicamos por 8 la ecuación 2 y multiplicamos por 9 la 3. Sumando estas ecuaciones modificadas nos quedaría toda la ecuación que veis ahí. Si simplificamos me da la ecuación que estoy buscando. Así que la entalpía de la reacción sería menos la entalpía de 1 más 8 la de 2 más 9 la de 3. Sustituyo los valores y me da menos 5.459 kilojulios. Para 2 kilos de gasolina de octano, son 2 por 10 a la 3 gramos, lo paso a moles, multiplico por la energía molar y me da menos 9,58 por 10 a la 4 kilojulios que se liberan. Sabiendo que las entalpías estándar de la combustión del hexano, del carbono y del hidrógeno son las que me dan ahí, ya la entalpía de formación del hexano líquido en estas condiciones y los gramos de carbono consumidos en la formación de hexano cuando se han intercambiado 50 kilojulios. La reacción de combustión del hexano, C6H14 más 19 medios de oxígeno para dar 6 de CO2 más 7 de agua, cuya energía hallamos con la forma de las entalpías de los productos menos las de los reactivos. Sustituimos los valores que nos dan y me da una entalpía de menos 169,6 kilojulios por mol de hexano. La reacción de formación del hexano la vemos aquí y su entalpía también. Así que por lo tanto 50 kilojulios por un mol de hexano, que son 169,6 kilojulios por 6 moles de carbono por cada mol de hexano por 12 gramos de carbono por cada mol de carbono, me da 21,22 gramos de carbono. Me pide que calcule la variación entálpica de la fermentación de la glucosa, me dan la reacción. Si las entalpías de combustión de la glucosa también me las dan. La variación de la entalpía de la reacción, C6H12O6 para dar 2 de C2H5OH líquido más 2 de CO2, conociendo 1 y 2. Si aplicamos la ley de Hess, sería la primera menos 2 veces la segunda, así que veis ahí lo que me da. Y si hacemos operaciones, me daría que la entalpía de la reacción es menos 79 kilojulios por mol de glucosa. Pues hasta aquí el vídeo 3 del tema 6 de Física y Química de primero de bachillerato, que es el tema de transformaciones energéticas y espontaneidad de reacciones químicas. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bien, espero que os haya servido
que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si ha sido así, pues darle un like. Muchas gracias.